Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ya sin más preámbulos ni nada. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. ¿Están prendidos los monitores de este? Sí, si tienen monitores, bájale, ¿no? Ok, gracias. Si quieres, quítale poquito volumen, nada más, poquito. Y vamos a ir a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 2 hasta el capítulo 5. ¿Listos? Vamos a leer Primera carta de Timoteo, capítulo 2 hasta el capítulo 5. Voy a leer mucho, pero espero pido que presten mucho de su atención, por favor, que me sigan con su vista. Espero no tropezarme a leer. Vamos a leer. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para lo poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de solo un marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con imparcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a estudiar versículo por versículo hasta que acabemos. ¿Por qué quise leer estos 4 capítulos, hermanos? Creo que cuando vamos leyendo, cada uno de ustedes empezó a ver cosas muy importantes o interesantes en cada versículo, cada parte. Hay una instrucción importante, hay una instrucción interesante. Pero esto surge de algo, hermanos. Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era un joven. Vamos a 1 de Timoteo hoy mismo, capítulo 1, versículo 2 y 3 y 4. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Todo lo que un pastor debería hacer, practicar, enseñar y observar, se puede resumir en las cartas de Timoteo. Si se fijan, en estos capítulos que vimos, casi no deja nada de fuera. Si seguimos leyendo van a ver que hay más cosas, pero casi no deja nada fuera.
No hay nada afuera. Esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo para que Timoteo pueda prestar atención en cuál es la labor que él debe de ejercer. No está fácil, porque si se fijan en el capítulo 2 que leímos, él le enseña y le dice: tienen que orar por sus gobernantes. Tienes que enseñar a la iglesia a que ore por sus gobernantes. En el capítulo 3, él habla acerca de los obispos, pastores. Pero en el capítulo 4, en ese mismo capítulo, habla acerca de los diáconos o diaconisas, los requisitos que tienen que cumplir. Sin embargo, sigue avanzando en los capítulos y habla de las mujeres viudas, habla de los ancianos, habla de los jóvenes, habla de las jovencitas. O sea, no deja a nadie afuera. Todos. De hecho, hay un versículo que me gusta a veces, donde dice que el que persiste en pecar, ¿qué dice? No es la enseñanza ahorita, pero aquí lo dice, ¿no? Y si alguien persiste en pecar, ¿qué debería de hacer Timoteo, hermanos? No escuché. A ver, ¿dónde está? En el 20, 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Dónde? Delante de todos. ¿Con qué propósito? Para que los demás también teman. O sea, lo que quiero que vean, hermanos, es que la labor del pastor o labor que Timoteo tenía que realizar, no era una labor fácil. Y ustedes podrán, cuando se pregunten por qué a veces algunos líderes o pastores que tratan de ser obedientes a la palabra de Dios actúan de cierta manera, vayan a Timoteo para que vean cómo es la labor que debía de hacerse. Pero bueno, pensando en toda esta carta, ahora sí me voy a limitar al capítulo 3, porque hemos estado hablando del ministerio del pastor. Y vamos a leer, bueno, voy a ir leyendo para desglosarlo ya. Capítulo 3, versículo 1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya lo hemos visto eso. Se van a ir agregando algunas cosas a la lista que ya habíamos visto. ¿En qué libro lo vimos? Los requisitos la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos. ¿Dónde están los requisitos? ¿En dónde? En Tito. Muy bien. Ahora está hablando Pablo con Timoteo, ¿sí? Y viene otra vez los requisitos. Que el obispo, versículo 2, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto implica, ya lo habíamos dicho, que esté casado, ¿verdad? Pero algo que es importante resaltar cuando estudiaba esta palabra aquí, es que cuando es marido de una sola mujer, es que no puede ser un niño. Porque un niño no puede estar casado. Sí. ¿A qué voy con esto? ¿Han visto ustedes, bueno, en televisión, el niño predicador pastor? ¡Sí! ¿Qué dice el Señor? ¿No lo han visto? Pues no. Y jala mucha gente en ese lugar. ¿Por qué? Porque es la novedad del chamaco. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Está en memes y es bien... Y eso ya tiene un buen de años, ¿sí? Entonces, pero vean que yo no vengo del bono, dice. Pero el punto, hermanos, es que la Biblia es muy clara. Si esos hombres leyeran la palabra de Dios, se darían cuenta que eso es una total contrariedad a la palabra de Dios. Y que eso que están haciendo está mal. Pero no tenemos que irnos lejos. Muchos de nosotros
Y a mí me ha tocado conocer diferentes congregaciones pequeñas donde también se permite esas cosas. Es que Dios le reveló algo a mi hijo y le pasan el micrófono al morrito. No, hermanos, no es por ahí. Por eso esta palabra, marido de una sola mujer, nos deja claro que el que puede ser marido es el hombre que está preparado para casarse. No vas a poner al niño. ¿Sí? Sobrio, ya lo habíamos visto. Prudente, también ya lo habíamos visto. Decoroso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era decoroso, hermanos? Sobrio habíamos dicho, bueno, nada más para que lo recuerden. Dominio propio, sí, templanza. Prudente, que sabe cuándo actuar. Decoroso. No que anda decorando el templo. ¿Sí? No habla de eso. Decoroso es que es ordenado, hermanos. Que es ordenado. Hospedador, que sabe atender a las visitas, que sabe recibir visitas. La siguiente, apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido maestros en la escuela de los cuales no aprendemos nada? Y luego, ¿quién tiene el problema? Según los maestros. El alumno, ¿no? Las materias de relleno. El alumno tiene el problema. Pero si un maestro es apto para enseñar, se va a esforzar en hacer su labor. Yo era malo en matemáticas hasta que conocí a una de las dueñas de los alambrados Paniagua en el CETI, y nos dio matemáticas, y la señora, mis respetos, de verdad, nos traía pan y agua, pero de verdad, o sea, no sé si tú la conociste, ¿estudiaste en el CETI? ¿Sí la conociste? Pan y agua se apellidaba la maestra, pero era muy buena en matemáticas, de verdad. Yo nunca había comprendido matemáticas hasta que ella dijo, todo lo que saben, olvídenlo, vamos a aprender desde cero. Una cosa tan sencilla como, ¿qué es una suma? ¿Qué es una resta? Porque nos preguntaban, ¿no? Y todos decíamos lo que pensábamos. Y ella empezó a enseñarnos tal cual lo que era. Y yo decía, ¿por qué nunca me enseñaron así? Es que era apta para enseñar. Era una buena maestra. Pero ahora, hablando de la fe, hermanos, alguien que anhela obispado, alguien que anhela el pastorado, el servicio en la iglesia, buena obra desea, pero tiene que ser apto para enseñar. Y si no es apto para enseñar, ¿qué tiene que hacer? Decir, no, pues ya ni modo, como no soy apto para enseñar, ahí muere. No, capacitarse. ¿Sí? Por eso, muchachos, cuando enseñan, yo siempre los animo y ando detrás de ustedes, aunque luego puedan agüitarse, pero la verdad es que mi deseo es que salga más eso, ¿sí? Y lo hagan. Algunos tienen más facilidad que otros, pero esto es algo que se aprende. Por consecuencia, el que es apto para enseñar no solo va a enseñar, sino que es enseñable. Alguien que es apto para enseñar no solo enseña, sino también ¿qué? Aprende. Se va a dejar ser enseñado. ¿Se fijan? No nada más es, sí, yo aquí mi chicharrón es frenado. No, yo tengo que aprender. Nuestros líderes, los líderes deben ser aptos para enseñar y deben ser enseñables. No dado al vino, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que no se enoja por cuando no tiene vino, que no depende del vino, que su placer no está en el vino. No pendenciero, también ya lo habíamos visto, que no sea ¿qué? Peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea tranza. Dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Pero que no codicie el hacer negocios chuecos para obtener sus ganancias. Que no sea su manera de vivir. Después dice el versículo 3, sino que amable. Amable significa que siempre está con su cara ¿de qué? Que nunca sufre alguna angustia, que nada le duele y que cuando lo volteas a ver dices, ya nomás le vio la cara y ya. Tiene tacto.
para tratar a las personas. Lo va a desarrollar. Apacible, que busca la paz. Cuando se brincaron aquí al templo, la verdad es que yo estoy bien enojado con el sujeto que andaba arriba, y yo creo que Jafet y yo, bueno, Jafet más y luego yo, o al revés. Y luego yo se lo andaba echando al Jafet, ándale ya, le digo, ya bájalo. Y ya cuando lo bajaron y ya lo íbamos a tener enfrente, se metió Roberto, no, dice, no le vamos a hacer nada. Y todos, ¡oh! Cristiano tenía que ser, no es cierto. Pero es parte del carácter apacible, hermanos, donde no dudo que él no estuviera enojado, pero nos rendimos al Señor y Él obra en nosotros. Y es un carácter apacible que se trabaja. No avaro. Esto no significa que no le guste tener posesiones y que no las tenga. Esto no habla de eso. Pero esto habla de que no sea su principal anhelo, que no sea el fin y el propósito de su vida. Por eso, varones, tenemos que recordar que nuestros trabajos son un medio para cumplir un fin. La avaricia empieza a irse de nuestras vidas cuando recordamos que los trabajos que Dios nos ha dado o el medio por el cual obtenemos nuestro recurso son un medio para un fin. Nuestro fin no tiene que ser tener el mejor trabajo, no. Es el medio para cumplir un fin. Ustedes han escuchado que yo sigo orando por un trabajo. Y yo digo que tenga esto. Porque tiene que ser un medio para yo poder cumplir un fin. Nuestros trabajos son un medio para un fin. Versículo 4, hermanos. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Y esto no significa que vamos a ser autoritativos y que cuando yo trono los dedos, todos actúan. No. Porque como lo leímos en Proverbios, nuestro deber es buscar este entendimiento, que los que somos hijos de Dios, su palabra ha sido sembrada en nosotros y tenemos que ir ahí. Pero para gobernar bien, nosotros tenemos que ser gobernables. Es que aquí van las dos cosas siempre. Alguien que gobierna bien tiene que ser gobernable. Les pregunto, ¿gobernado por quién? Por Dios. Yo tengo que ser gobernado por Él para poder gobernar. ¿Es fácil? No. ¿Quién de todos ustedes es 100% gobernable por Dios? Levante la mano. ¡Qué bárbaro! Ahí luego voltearon, ¿verdad? No es cierto, no era nadie, dijo nada. Sí. Debemos ser gobernables. Entonces, es una labor. Yo como hombre primero tengo que ir al Señor y decirle, gobiérname, me rindo. Y en la medida que Él me gobierna, yo voy a poder gobernar. Pero hay muchos hombres que quieren gobernar y no ser ¿qué? Gobernados. Yo por eso ya te dije, yo ya hice, yo ya te di yo esto y aquí. No. Ellos tienen que ser gobernados para poder gobernar. Ahora, quiero hacer una aclaración con esto, hermanos jóvenes. Ustedes pudieran decir, híjole, esto es del pastor. No, más adelante lo vamos a ver, que esto es algo que todos los hombres deberían de vivir, pero que los pastores lo deben modelar. Porque cuando ellos lo modelan, van a exhortar a los demás a que avancen hacia allá. Pero eso es un requisito para todos los hombres. Nadie queda exento de esto. Eso es importante que no lo olviden. Sigo leyendo el 4. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Con qué? Con toda honestidad.
Que no haya un chantaje por la cual sus hijos se sujetan a él, sino que de manera honesta los hijos le sean sujetos. Para esto él tiene que aprender a gobernar. ¿Sí? Él no puede estar chantajeando a sus hijos para que ellos muestren sujeción. No. Ellos tienen que, él tendrá que buscar la manera de practicar esta labor con toda honestidad. Hermanos y hermanas, en este versículo indudablemente está inmiscuida la esposa, porque no se puede gobernar una casa si no hay una esposa, y no se puede tener hijos si no hay una esposa. Yo recuerdo que cuando era joven, más joven, menos, invitaban pastores y normalmente llegaban pastores de Estados Unidos o sujetos que eran bien parecidos, de cierta reputación, y yo escuchaba a las muchachas de la iglesia y decían: ay, es que yo me quiero casar con un pastor, yo me quiero casar con un pastor. Y yo dentro de mí decía: es que, o sea, ni piensan lo que implica casarse con un pastor. No es como si yo voy a tener otro accesorio más para yo verme mejor, no. Pero podemos ver en estos versículos que la mujer está implícita, porque es el hombre con la mujer quienes van a diseñar el trabajo, las técnicas y tácticas para ellos gobernar y aplicar en la casa. Es el esposo con la esposa quien se va a poner de acuerdo, es el esposo quien le va a transmitir la palabra de Dios, las cosas que se tienen que obedecer, y tendrán que llegar a ponerse de acuerdo para ver cómo lo van a hacer. Porque algo es verdad, no podemos rebajar la palabra de Dios, no podemos. El problema no está en la palabra de Dios, el problema es que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no solo en casa, sino también con los hijos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la casa, hermanos, no estoy hablando primeramente de los hijos, claro está. Hablamos de que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que comprar la despensa, hay que darle mantenimiento a la casa, hay que hacer esto. Y entonces, ¿sí? Trabajas, ganas dinero, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues primero pagamos esto, hacemos aquello. No, vámonos de fiesta. No puede ser pura fiesta, porque hay responsabilidades que pagar, ¿no? Entonces, es ahí donde el hombre tiene que transmitir esto con amor, con sabiduría, pero donde también la mujer tiene esta responsabilidad. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, aunque esto es algo para los hombres que son obispos, es algo, el ideal que se busca en los hijos de Dios. De hecho, dice el versículo 5. Bueno, antes del 5, después habla de los hijos y vuelve a lo mismo. Los metemos a la escuela, no los metemos a la escuela, los dos trabajamos, los dejamos con los abuelos. Esto es lo que el Señor quiere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy los padres dejan a los hijos con los abuelos, con las abuelas, no está mal tal vez, pero si Dios les ha dado la posibilidad que con un trabajo puedan mantenerse, hay una responsabilidad mayor, hermanos, en los hijos. Y más ahora, más ahora que el mundo está tremendo. Más ahora. Yo sé que empezamos a ganar dinero y decimos: ching, pero es que si deja de trabajar ya no vamos a tener esto. Sí, pero pon en una balanza el alma de tu hijo o las posesiones de este mundo. Pon en una balanza. Yo platicaba con algunos de ustedes y les decía: es bueno que ustedes hablen con sus hijos, pero no dejen de que vengan a la reunión de jóvenes. Porque los hijos, cuando nuestros papás nos dicen, está bien pues, ¿no? Y a veces menospreciamos eso. Pero cuando alguien que es ajeno a nosotros nos dice, dices: caray, algo hay de cierto, porque ya me lo dijo mi papá
pero no solo me lo dijo mi papá y mi mamá, ahora ya fui y también me lo dijeron acá. ¿Sí? Pero no solo eso, cuando tú dejas que tus hijos vengan a la reunión de jóvenes, entre ellos empiezan a hacer amistades cristianas que las necesitan, porque este mundo está lleno de... Entonces, hermanos, es importante que lo consideren, que como esposos y esposas veamos que lo más importante es que el reino de Dios sea establecido, y lo vamos a ver. Después dice, ahora sí el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es verdad. ¿Sí? Por eso es que antes de que alguien lo nombremos pastor, tenemos que voltear a ver qué, cómo está su casa. Tenemos que voltear a ver cómo está su vida. Porque si no se organiza, si no hace esto, si no hace aquello, y luego viene y lo ponemos como pastor, y después pasa lo que suele pasar. Si en su casa hay chismes, si el pastor permite que en su casa haya chismes, ¿qué cree usted que va a pasar en la iglesia? Chismes. Si el pastor permite que en su casa sus hijos estén peleando entre ellos, ¿qué cree usted que va a permitir el pastor que pase en la iglesia? Lo mismo. ¿Se fijan? Tristemente muchos llegamos a ser cristianos porque levantamos la mano, pero jamás nadie, ni nosotros mismos, nos hemos dado a la labor de estudiar, que tenemos como iglesia la responsabilidad de exigirle a nuestros pastores que cumplan con su labor. Yo sé que esta iglesia, al igual de otras congregaciones que yo conozco, han sido divididas o destruidas en algún momento. ¿Por qué? Por los chismes, ¿sí o no? Empiezan los chismes, y es que fulano y es que... Y entonces la gente, ¿qué deja? Deja de venir. Y en lugar de que la iglesia cumpla su propósito, que es para edificar y fortalecerlos en la fe, no, hombre. Terminan odiando a la iglesia y a la gente, al lugar, a los... Entonces mucho es la consecuencia de que los líderes no han hecho lo que tienen que hacer. Pero también la iglesia no ha hecho lo que debería hacer. Si les platicara tantas cosas, hermanos. Versículo 6. ¿Cuál es el otro requisito? Que no sea ¿qué? Que no sea neófito, ¿sí? O sea, un fito nuevo. Neófito. Que no sea nuevo en la fe. Porque si es nuevo en la fe, nuevo, ¿sí? Si es nuevo en la fe, ¿qué va a pasar? Ahí dice el 6. No sea que maneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tiene un año yendo a la iglesia, ¿y qué hacemos? Que predique. Ya que enseñe. No, ya que sea maestro de jóvenes. Con esto quiero aclarar algo, hermanos. Me voy a justificar. Si les hemos dado la oportunidad a Jorge y a Roberto de participar de manera más pronta, es porque yo los conozco ya de años y conozco su testimonio. Entonces, no creen que es porque llegaron y ya no. Ellos tienen años y tienen estudio y cierto conocimiento. Neófitos no son. Al igual que Mario y que Jasek, y Brian, cuando el pastor me dijo, vamos a ponerles a enseñar, pues pónganlos ellos tres. ¿Por qué ellos? Pues porque son tus compas. No, no son mis compas. Porque ya tienen tiempo en la fe. Ignorantes no son. Ya no se los marean. Ya entienden, ya disciernen. Me gusta mucho escuchar cuando Mario, cada vez que enseña, dice, me acabo de dar cuenta de algo que no me había dado cuenta. Ahora me di cuenta de esto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando alguien es un neófito? Es inmaduro, pero es un ignorante, no conoce la palabra de Dios. Llega y te dice, miren hermanos, hace poco platicaba con una persona que me decía que había llevado a su hijo con un pastor porque su hijo tenía problemas de homosexualidad. Y lo llevó con el pastor y el pastor le dijo, ¿sabe por qué tiene problemas tu hijo con la homosexualidad? Le dice el pastor a esta persona, y le dice el pastor, porque tu hijo le faltó papá, porque tuvo ausencia de padre, y aparte porque se ha de haber juntado con sus amigos amanerados.
Y yo me quedé así, no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nacemos ¿en qué? En pecado. Y que así como el pecado en algunos se manifiesta en homosexualidad, en otros se manifiesta siendo unos fornicarios y en otros se manifiesta siendo unos asesinos. Es la manifestación del pecado. ¿Qué necesita? Ser libre del pecado. ¿Necesita dejar la homosexualidad? Pregunta, hermanos. ¿Necesita dejar la homosexualidad o necesita dejar ser libre de la esclavitud del pecado? Libre de la esclavitud del pecado. Porque puede dejar la homosexualidad, pero luego va a agarrar otra cosa. ¿Han conocido ustedes adictos que dejan una adicción, pero la cambian por otra? Porque siguen siendo esclavos del pecado. Y los neófitos es lo que no entienden. No entienden el Evangelio, no entienden cómo funciona, cómo es el ser humano y cómo Dios da vida al ser humano. Y como no lo entienden, dan puros consejos estúpidos. Ese es el problema con un neófito. Pero también se creen dioses, por eso es que dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Que él quiso ser como Dios, ¿no? Él quiso ser como Dios. Y los neófitos, eso es lo que quieren ser. Quieren ser como Dios, quieren que a ellos se les adore. Si no fuera por el pastor, hacen dependiente a la gente del pastor. No, es que el pastor tiene que orar por ti, porque si el pastor no ora por ti, ya vale. Platicaba con Susi y me decía que Luisito le decía, dile a Elías que ore por nosotros. Y que Susi le dijo, no, pero si yo también puedo orar, no más él. Tranquilo. Qué bien, si es cierto, ¿no? Qué bueno que nos diga, oramos por ella, con mucho gusto. Pero desde ahí, ¿sí? Desde ahí empiezan a hacer el poner en correcta posición, porque yo no soy Jesús. Nuestro Señor está reinando y volverá. Y a Él es al que le clamamos. Yo solo por un tiempo hago la chamba del maestro. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, hermanos, tiene que tener buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Versículo 7. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Una vez mi hermano fue a una iglesia, allá, un templo allá en Trajomulco, y porque esos hermanos querían remodelar su fachada. Y ustedes saben que para remodelar una fachada tenemos que meter ¿qué? Ahora sí, permisos y todo este rollo, ¿no? Entonces mi hermano, platicando con el pastor, le dijo, miren, vamos a hacer esto, este es el proyecto, pero necesitamos sacar estos permisos. ¿Y qué creen que le dijo el pastor? ¿Ya tenemos permiso? Tenemos permiso de Dios. ¿De qué? Así como la rampa, ¿no? Eso es diferente, lo platiqué con mi hermano, porque justamente me quise asesorar por eso. Ahora, les platico la descendencia de la rampa, el desenlace de la rampa. No sacamos permiso, pero mi hermano trabaja en la Contraloría del Estado y le dije, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esto. Me dijo, no pides permiso, hazlo. Es una obligación del gobierno. Si te llaman la atención, tú estás haciendo su trabajo. Me dicen si ya ven, pero no pasa nada. Bueno, está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en propiedad. Realmente la banqueta no es nuestra propiedad, es propiedad del gobierno. Entonces le estamos haciendo el paro al gobierno. Pero entonces mi hermano, cuando va con este hombre, le dice, pues ya tenemos permiso de Dios. Y mi hermano dejó de congregarse y ha guardado dudas en su corazón de la fe. Pero él voltea a verlo y le dice, ¿está escuchando lo que me está diciendo? Sí, que tenemos permiso de Dios. No, lo que usted me está diciendo es que burlemos la ley para que podamos hacer lo que usted quiere. Y mi hermano le dijo, yo no entiendo cómo usted es el pastor de esta iglesia. Si mi hermano ha dejado de ir, pues con eso más, ¿no? Entonces, ¿qué ve cómo son? Ve cómo son. Lo esperaría de un congregante, que no es el ideal, hermanos. Pero bueno,
del pastor. Versículo 8. Los diáconos, y esto me gusta porque dice asimismo, y esta palabra asimismo es que aún en pastor o anciano y diácono, al hermano que le gusta andar nombrando diáconos aquí en la congregación, ahí le van los requisitos, para que sepan. No hay excepción, por eso dice, los diáconos que dice asimismo, la palabra asimismo es de igual manera. O sea, no lo vamos a rebajar, de igual manera. ¿Deben ser qué? Honestos, sin doble ánimo, certeros, no andando, no, es que dijo que sí, no dijo que siempre no, sea íntegro, sostenga lo que dijo, vamos a hacer lo que dijimos. No dados a mucho vino. Cuando yo leí esto una vez dije, bueno, a este sí le dejan que tome más que al otro, ¿no? Porque dice, los otros son no dados al vino y estos a mucho. Entonces dije, bueno, pero es igual, hermanos, ¿no? No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, lo mismo. Que guarden, ¿qué? El ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos, tanto diáconos como obispos, versículo 10, también sean, ¿qué? Sometidos a prueba primero. Recuerdan que cuando vinieron los muchachos que hicieron la obra, uno de ellos dijo, yo soy pastor a prueba. Pues esa iglesia está haciendo su chamba. Pero ¿cuántos de nosotros hemos probado a los pastores? ¿No? Estamos como el catolicismo. Él va a ser, pónganlo porque así dijimos. Eso ya es antibíblico, ¿sí? Que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son, ¿qué? Versículo 10. Si son irreprensibles. Todas estas características es con un fin, que ellos sean irreprensibles. Pero vea lo que dice el versículo 11, porque si usted pensaba que esto nomás era para ancianos y diáconos, ¿qué dice el versículo 11? Las mujeres, asimismo. También las mujeres, tómala. Que sean, ¿qué? Honestas. Que no anden levantando calumnias, unas contra otras o contra otros. Seguramente lo dijo por mí, ¿no? Aquí no pasa, pasa en otro lado, ¿no? Sino que sean, ¿qué? Sobrias, fieles en todo. Pero esa palabra asimismo, hermanos, en el versículo 11 es importante, porque también es algo que aplica. Entonces, hermanas, esposas de los líderes de la iglesia, también tienen una responsabilidad. No te escondas atrás del pilar, Lupita. Pásenle la prédica, Lupita, por favor, para que se la chute. Tienen una responsabilidad a sí mismo. Versículo 2 se vuelve a retomar, los diáconos. Ahora quiero aclarar algo más. En la Biblia hay tanto diáconos como diaconisas, que son mujeres. Por eso es que está nombrando esto, ¿sí? Las mujeres que se dedicaban al servicio, adelante, pero tenían que cumplir también ciertos requisitos, los requisitos. Los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, lo mismo. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, de ir pronto a verte. Versículo 15, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo es muy importante, porque Pablo le está diciendo, todo lo que te estoy escribiendo es con el propósito de que sepas cómo debe de guiarse la iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver que aquí hay requisitos
para los diáconos, pero no solo para los obispos, pero no solo para los obispos, para los diáconos, para las diaconisas, sino que son requisitos para que todos los que somos hijos de Dios hemos de aspirar a esos requisitos. Por eso es que en los siguientes versículos empieza a hablar de los jóvenes, de las jovencitas, de los ancianos y demás. Vean el versículo 5, capítulo 7. Perdón, el capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Manda también estas cosas para que sean ¿qué? Irreprensibles. El propósito es que todos los creyentes sean ¿qué? Irreprensibles. Pero el liderazgo de la iglesia lo tiene que modelar. Es bien fácil decir, somos líderes. Pero la otra es, hay que modelar ese liderazgo. Un liderazgo bíblico, hermanos. Sí. Es importante, hermanos. Siga leyendo usted esta carta en su casa, pero hoy solo quería darle más de estos requisitos. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 9. Voy a leerlo, dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Primera de Pedro 2, 9. ¿Sí? Dice, Pedro, el apóstol de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice que somos? ¿Real qué? Sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vimos los requisitos para los obispos. Los obispos eran los ancianos, los sacerdotes que servían a Dios. Si nosotros somos ese pueblo, entramos en esto. Repito, hermanos, los pastores tienen que modelarlo, los líderes, pero ninguno de nosotros está excluido de eso. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo anunciamos esas virtudes? ¿Por medio de qué? De nuestra manera de vivir. Tú no puedes anunciar las virtudes de Dios diciéndole a la gente algo cuando tú no lo haces. Versículo 10. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, dice Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo ¿qué? Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros somos un testimonio con nuestra manera de vivir entre los que no conocen a Cristo. No se trata solo de hablar, se trata de nuestra manera de vivir. ¿Se fijan, hermanos? Sí, los pastores tienen una responsabilidad, pero esta es una responsabilidad para que ustedes y nosotros, cada miembro de la iglesia, seamos impulsados por ellos en nuestra manera de vivir. No estamos para señalar al pastor en lo que no está cumpliendo,
Esa no es la manera en la que debemos de hacerlo. Estamos para ayudarle. Pero nosotros mismos tenemos que ser un ejemplo de que Dios nos ha adquirido para Él. Tenemos que ser un ejemplo y un testimonio de que verdaderamente Dios nos ha adquirido para Él.